va a ser bastante importante que la práctica, que yo les contaba en la clase pasada, volvanse ojalá especialistas en algún tema porque con eso ya tienen un cuarto de toda la prueba bien asegurada. Así que sin más, vamos a empezar con la materia de hoy día. Espero el internet nos acompañe el día de hoy, Mati, para que pueda estar esperando aquí que llegue el Seba también. Tal como les decía, lo que nos queda hoy es geometría de proporción, clase bastante importante porque tanto de geometría de proporción es lo que vamos a revisar mucho después, los ejercicios sobre todo, y es un tema bastante importante en su mayoría, cosas que se ven harto en matemáticas. Y conceptos tales como congruencia. Congruencia, chiquillos, que tiene cuando yo digo que una figura es congruente a la otra, estoy hablando de dos figuras que básicamente tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Por qué yo no digo simplemente que las figuras son iguales y que tienen la misma forma y el mismo tamaño? Porque podemos tener, por ejemplo, un triángulo como este, que es congruente a un triángulo como este. Fíjense que son iguales, solamente que uno está dado vuelta con el otro. Para temas matemáticos, las matemáticas son tan rígidas en sus definiciones que nosotros no podemos decir que estas dos figuras son iguales, sino que son congruentes. Tampoco podemos decir que son las mismas, porque no es la misma, sino que uno está dado vuelta. Cuando yo digo que una figura es congruente a la otra, eso implica muchas cosas, pero lo primero es saber el signo de congruencia. Cuando yo digo que una figura es congruente a la otra, es muy importante saber que el signo de congruencia es un signo es igual con una colita de tanto arriba. ¿Ven? Por ende, yo puedo decir que este triángulo es congruente al otro. Pero cosas también bastante importantes, chiquillos, es que cuando yo tengo dos triángulos que son congruentes, algo que hay que tener muy en consideración, que yo digo que el triángulo ABC es congruente al DEF siempre en este mismo orden. Es decir, si yo digo que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, significa que el A está relacionado con el D, el B está relacionado con el E y el C está relacionado con el F. Así como los lados también están relacionados de alguna manera. En los triángulos que son congruentes, es muy importante que los lados valen lo mismo. Es decir, si el lado AC vale 7, el AC, fíjense, el primero con el tercero, en este caso, el primero con el tercero sería el DF vale 7. Muy importante. Si el CB vale 5, el CB, que es el tercero con el segundo que es FE, también vale 5. Y así, si este vale 4, ese también de allá vale 4. Muy importante el orden en lo que lo ponemos acá. Y fíjense, tienen el mismo tamaño. Por eso, cuando yo tengo dos triángulos que son congruentes, las figuras tienen exactamente la misma medida en sus lados. O sea, otra cosa bastante importante es que cuando tengo dos figuras que son congruentes, también coinciden sus ángulos, no solamente sus lados, sino que sus ángulos. Por ejemplo, si este de acá vale 50, el de acá vale 80 y el de aquí también vale 50. Para que coincida, este también sería 50. Fíjense que el otro que vale 50 es este, porque está entre el 7 y el 4, y el 80 el que está entre el 5 y el 4. Y esa es como la idea, a priori. ¿Bien? Esa es la idea a priori de congruencia, que voy a hacer un resumen general para que se ponga un poco a tono. Estamos viendo geometría de proporción. Congruencia es la primera cosita de geometría de proporción, que cuando yo digo que dos figuras, sea cuales sean estas figuras, son congruentes, esto implica que tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Pero, ¿qué hacen distintas estas figuras? Que una puede estar volteada y la otra no, y eso puede ser difícil determinar
a simple vista así que son congruentes o no. Pero, ¿qué implica que dos figuras sean congruentes? Que sus lados valen lo mismo. Sus lados respectivos valen lo mismo. Por ejemplo, aquí, el AC es respectivo al DF. Entonces, por eso valen lo mismo. O el vértice A o el vértice B, por ejemplo, tiene su respectivo en el E. ¿Por qué? Porque ambos tienen el ángulo 80. Entonces, como que tienen su homólogo en el otro. Pero son totalmente iguales, solamente que uno puede estar girado y el otro no. Básicamente eso. De hecho, esto implica muchas otras cosas. Implican, por ejemplo, que cuando tengo dos polígonos congruentes, muy importante que estos claramente, como son exactamente los mismos, van a tener el mismo perímetro y la misma área también. Entonces eso es claro. Ahora, claramente aquí está con triángulos, pero la congruencia funciona con cualquier figura. ¿Por qué yo lo pongo con triángulos? Porque con triángulos es como nosotros lo vemos siempre, en realidad. O sea, con triángulos no se ve con otra cosa que no sea triángulos. ¿Por qué? Porque, o sea, tiene su lógica. La lógica es que no es entender qué significa congruencia y no complicarnos con esto, porque si tenemos más figuras, créame que un lado más y lo complica esto totalmente. Así que ahí tenemos congruencia nomás, solo de triángulo. Diego, Mati y Seba, ¿se entiende qué es congruencia a grandes rasgos? Perfecto. Ya. Okay. Ahora nosotros vamos a tener normalmente un problema. Y les voy a comentar cuál es el problema. El problema, chiquillos, es que en la congruencia, normalmente, para determinar que si un triángulo es congruente al otro, no nos van a dar todos los datos que nosotros queremos. Normalmente no nos van a dar los tres lados y los tres ángulos juntos. No nos van a dar todos los datos, sino que nos van a dar solamente algunos. Nos darán dos lados y un ángulo, dos ángulos, un lado, o los tres lados nomás, o los ángulos nomás. Entonces nosotros con los datos que tengamos tenemos que determinar si los dos triángulos son o no congruentes. A pesar de saber qué significa que sean congruentes, pero muchas veces necesitamos de unas cosas que se llaman criterios de congruencia. Los criterios de congruencia, chiquillos, están puestos acá. No pesquen mucho los arriba porque es exactamente lo mismo que les dije de manera más complicada. Pero los que están aquí en criterio de congruencia son estos. Son 4 criterios que nos van a nosotros permitir determinar si dos triángulos son o no congruentes. Fíjense que nosotros solamente lo vamos a ver con triángulos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, voy a ir haciendo ejemplos acá para que se entienda. Fíjense que los voy a poner uno normal y otro al revés. La verdad es que para que sean congruentes no necesariamente tiene que estar uno así y el otro de cabeza. O sea, el otro puede estar de lado o puede estar exactamente en la misma posición. La idea es que son dos triángulos que tengan la misma forma y figura. O sea, pueden estar girados y el otro no. De hecho, lo puedo poner no girado y van a seguir siendo congruentes. Para que se entienda eso. Entonces, nosotros hablamos del primer criterio de congruencia, que es cuando hay dos lados congruentes, es decir, dos lados que miden lo mismo, y un ángulo comprendido entre ellos que también es congruente. Esto puede parecer un poco raro, pero este criterio, que es el lado, ángulo, lado, que yo voy a explicar aquí, lado, ángulo, lado, el LAL, pasa cuando yo tengo dos lados que valen lo mismo. Por ejemplo, 7, 4 y 4, y el ángulo de entremedio vale lo mismo. Por ejemplo, 65. Si yo tengo exactamente esos tres datos, ya puedo determinar que estos dos triángulos tienen todas las formas, o sea, todas sus formas igual y todas sus medidas también son iguales. Y eso es muy importante. Solamente con esos tres datos yo puedo determinar que todo lo otro también es igual. Es decir, si ese de aquí vale 8, el de aquí vale 8, este ángulo es igual a ese es igual a ese, las alturas son iguales, las transversales de gravedad son iguales, todo eso. Con esto yo puedo determinar
Solo con esto puedo determinar si son congruentes. No necesito más que eso. Esa es la idea. Acuérdense, chicos, si les va quedando duda con uno, porque yo lo voy a preguntar después en forma general si tienen alguna duda, pero levanten la mano nomás y paro para decirlo. Luego está el que a nosotros siempre nos gustaría tener. O sea, para nosotros sería ideal siempre tener poder ocupar este criterio, que es el lado, lado, lado. Que, créanme, es el más evidente de que son congruentes. ¿Por qué? Porque básicamente en este criterio todos los lados son iguales. O sea, si este vale 7, ese vale 8 y ese vale 5. Este vale 7, ese vale 8 y ese vale 5. Efectivamente, tiene todos los lados iguales. Son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Triple L. Esa es como la idea. De lo más facilito. Existe otro criterio que nos indica que 2 va a ser congruente si es que yo tengo ángulo, lado, ángulo. Criterio ALA. ¿Bien? Es decir, tengo aquí un triángulo, aquí voy a tener otro. Acuérdense que cualquiera de los dos puede estar girado, la idea es que tengan la misma forma y tamaño. Y en este voy a tener dos ángulos, por ejemplo, que este valga 70 y el de aquí vale 50. ¿Bien? El de aquí vale 70 y el de aquí 50. Pero también que los lados sean iguales. Por ejemplo, si este vale 9, ese también vale 9. Fíjense, tengo dos ángulos que son iguales, dos pares de ángulos que son iguales, y el lado que comprende a los ángulos, es decir, el lado que tiene relación con esos dos ángulos son iguales, significa que esos dos triángulos son congruentes por el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo no sé que ese vale 9? Si yo sé que ese vale 9, ya no puede ser, porque tiene que ser exactamente, yo les dije, tienen que ser los lados correspondientes. Ese es correspondiente a ese. ¿Bien? Eso es muy importante. Y por último tenemos el más difícil de todos, que de hecho es de los menos comunes con el que está acá arriba, con el lado, 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 que es el lado, lado, ángulo. Pero no es solamente lado, lado, ángulo. De hecho, este se escribe normalmente como lado, lado, ángulo mayor. Que la idea del lado, lado, ángulo mayor es que yo tengo dos lados. Igual como en el primer teorema, pero aquí puedo tener dos cualquiera. Por ejemplo, puedo tener el 7 y el 8. El 7 y el 8. Y el ángulo no tiene que ser el de entre medio, sino que tiene que ser el opuesto al ángulo opuesto. ¿Bien? Sí, siempre, Diego, tienen que ser en el lado correspondiente. O sea, este lado es correspondiente a este y ese es correspondiente a ese. Si está girado, los correspondientes van a cambiar. Entonces ahí va la vista de uno el mantener. Es como el jueguito cuando esconden una pelota y uno tiene que seguirla. Hay que hacer algo parecido con los triángulos. Siempre tiene que seguir como el mismo lado. Tienen que ser lados correspondientes. Si no, estamos hablando de triángulos distintos. ¿Bien? No van a tener la misma forma. No sé si me entiendes. La idea ahora es que si ese tiene 7, ese tiene 8, ese tiene 7, 8, el que es opuesto, yo necesito saber el ángulo opuesto, bien, que sea igual. ¿Opuesto a qué? Opuesto al lado mayor. ¿Cuál es el lado mayor entre el 7 y el 8? El 8. Y el ángulo opuesto es este. ¿Por qué? Porque fíjense, ahí le puse la flechita, que está opuesto. Esa es como la idea. Términos generales. Bueno, el Mati se nos fue, pero Seba, Diego, ¿entienden los criterios de congruencia? Ya. Si bien los criterios de congruencia, yo les digo, no son difíciles de aprender, o sea, de hecho, cuando me los pasaron,
que fue como en primero, yo me lo aprendí de una y después se me olvidó. Y se me olvidó y lo recordé en cuarto cuando estaba volviendo a estudiar para la prueba. Entonces, si es que ustedes no se acordaban mucho de congruencia, está bien, o sea, no necesariamente tienen que acordarse. A mí me pasó que no me acordaba. Eh, pero algo muy importante es que la congruencia, así como la vemos acá, no funciona tan bonita. Sino que claramente a veces tenemos que buscar los lados. Y para eso la práctica es fundamental. Así que la realización de esta guía, chiquillos, háganla. O si es que alguna vez, bueno, yo creo que ya han hecho algún ensayo por ahí, si vieron en el colegio o donde sea, quizás hicieron ya un ensayo. Entonces, si les salió algún ejercicio con congruencia, intenten verlo. Y si lo tienen guardado, intenten hacerlo ahora que se saben los criterios. ¿Eh? Y si aún no les sale, envíenmelo y yo se lo hago. ¿Eh? Tal como yo le comentaba a Laura del grupo anterior, del grupo de La Paz es Obligatoria, ella me decía que se iba a juntar con unos amigos a estudiar y que no sabían muy bien cómo empezar. Y claramente, viendo las fechas, quedan menos de 2 meses. Y si van a empezar desde cero ahora, lo recomendable quizás no es empezar desde los cero con las guías que estamos viendo, sino que seguir con la guía a medida que yo les voy enseñando y empezar a hacer harto ensayo. ¿Bien? Porque eso lo acerca mucho a la realidad de cómo hacer todo. Así que ahí está la página de puntaje nacional que normalmente uno puede enseñar bastante. ¿Bien? Así que pónganle con eso. Bien, chiquillos. Eso con congruencia, la verdad, me lo digo algo simple, pero hay que ponerlo a práctica porque si no se complica al ver el primer ejercicio. El encontrar el criterio, eso es como lo más complicado. ¿Bien? Pero no es que sea algo extremadamente complicado. Aquí, chiquillos, tenemos un punto que es bastante importante, que se llama equivalencia. Equivalencia es un término olvidado, o sea, si es que congruencia es un término olvidado, equivalencia es un término de verdad muy olvidado, que normalmente a la gente, si no lo repasa ahora en cuarto, se olvida de lo que significa. Porque la verdad no tiene muchas aplicaciones. Normalmente en las pruebas dicen lo que es equivalencia, pues no lo evalúan tampoco. Pero ¿qué significa que sea equivalencia? Que dos figuras sean equivalentes, que tienen exactamente la misma área. De hecho, dos figuras son equivalentes cuando tienen la misma área sin necesariamente tener la misma forma. Y de hecho aquí ponen de ejemplo un círculo de radio 3 con un cuadrado de lado 3 raíz de pi. Bastante raro la medida del lado, pero estas dos figuras son equivalentes. Que sean equivalentes simplemente es que tengan exactamente la misma área. ¿Y cómo se escribe que sean equivalentes? Con una tilde tanto. No, perdón, no. Eso es semejanza. A ver después. Equivalencia es un signo es igual con otra raya. Son 3 rayas. Eso significa que sean equivalentes. ¿Ya? Voy a buscar por ahí, tengo un archivo con muchas de estas nomenclaturas para que ustedes aprendan a leer bien. Se lo voy a subir en el material adicional en clase. Pero equivalencia, y aprovechando que volvió el Mati, solamente equivalencia hace referencia a cuando las figuras tienen la misma área y no necesariamente cuando tienen que tener la misma forma. O sea, estas dos figuras tienen exactamente la misma área y una es un círculo y la otra un cuadrado. De hecho aquí aparece como aparece el área del círculo y el área del cuadrado, lo calculan, los dos áreas son 9 pi. Es decir, está más que claro. O sea, eso es equivalencia, no hay mucho más que dar. Por eso es un término tan olvidado, porque no hay mucho más que eso. Pero pasemos a algo mucho más importante, que es semejanza. Semejanza
este sí se pone con una colita de tanto. ¿Bien? Habla de dos figuras que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. ¿Bien? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, pues nosotros podemos tener un triangulito así que sea semejante a este triangulito así. ¿Bien? La idea, y aquí necesito atención, chiquillo, y qué bueno que estén los tres, es que cuando estos dos tres, ¿qué implica que sean semejantes? Bueno, como yo les dije y está aquí puesto, tienen la misma forma, ¿bien? Pero pueden tener distintos. Pero fíjense que sus elementos homólogos son proporcionales. ¿A qué nos referimos con eso? A que si el triangulito chiquitito tiene lados 1, 2 y 3, ¿ya? El triángulo grande, supongamos, es 5 veces más grande que el triángulo de la izquierda. Es decir, el triángulo grande es 5 veces más grande. Por ende, tiene que tener valores 5, 10 y 15. ¿Ya? Fíjense, 5 veces más grande. Si por X motivo el de abajo vale 12, estos ya no serían semejantes. ¿Por qué? Porque ya el de la derecha no sería 5 veces más grande que el de la izquierda. Porque fíjense, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 1 por 5 para que me dé 5 por 5? Y 2 por 5 me da 10 y 3 por 5 no me da 12. Es decir, no son los mismos, no tienen la misma forma. El de la derecha no tiene la misma forma que el de la izquierda. ¿Bien? Esa es como la idea. ¿Se entiende, chiquillo, a grandes rasgos lo que es semejanza? ¿Tienen alguna duda que responder ahora? Sí, se va, Diego. Diego, ¿tú? ¿Entiendes el concepto de semejanza? Ya. Quiero hacerle una pregunta al Mati. ¿Ya? ¿Cómo tienen que ser los ángulos, ¿ya?, en algo que es en dos figuras que son semejantes? ¿También tienen que ser 5 veces más grande el de la derecha que el de la izquierda? O abramos una votación mejor, ¿ya? Si yo pregunto, ¿los ángulos tienen que ser 5 veces más grandes? ¿Eh? Los ángulos tienen que ser 5 veces más grandes. ¿Bien? Usted responderme, ¿sí o no? Ahora en el chat. ¿Bien? Mati responde de nuevo porque puedes quizás cambiar de opinión. No, dice el Mati. Seba, Diego, ¿qué piensan ustedes? Sí, 5 veces más grande. ¿Dónde dice el Seba? Diego, ¿para dónde cargamos la balanza? Seba, te hago una pregunta a ti, mientras el Diego contesta. ¿Cuánto tiene que sumar todos los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto tienen que sumar todos los ángulos de un triángulo? ¿O alguien que ayude con eso? Mati, ¿te sabe esa? A ver, para ayudar al Seba. No, cualquiera. O sea, es una ley.
Y tal como dice el Mati, cualquier triángulo, la suma de sus ángulos tiene que sumar 180. Es decir, si el de acá vale 50, este de aquí puede ser 70. Vamos a poner otros valores. Este es 60. Bien, y el de aquí 70. Esos tres. Ya. Diego, si es que no, la razón no es esa del por qué no es así, ¿eh? Porque el Mati y Diego que entiendo que respondió que no a nuestra mini encuesta, la razón no es esa porque tiene que ser 5 veces más grande. La razón es porque el ángulo no se mide por qué tan grande sea la figura. El ángulo es una medida de inclinación. ¿Ven? Y aparte, va mucho con esta pregunta. Si yo multiplico a esto por 5, si es que lo que dijo Sea sería verdad, si yo multiplicase esto por 5, este sería 250, ese sería 300 y eso sería 350. Y la suma de estas tres cosas, créanme, no me da 180. Y la suma de los ángulos interiores siempre tiene que ser 180. Y algo muy importante, los ángulos, cuando tengo dos triángulos semejantes, siempre se mantienen. Siempre se mantienen. ¿Bien? Lo que uno al principio piensa que es raro que se mantengan, porque ¿cómo se van a mantener si uno es mucho más grande que el otro? Pero es por la siguiente razón. O sea, si yo tengo un ángulo así, bien, que este ángulo, supongamos, mide, lo vamos a duplicar para ponerlo acá. Supongamos que este de acá vale, no sé, 40. Bien. Este de acá, este guillo, sigue valiendo 40. Es exactamente el mismo ángulo, solamente que está más alargado para allá, ¿no? Pero es el mismo ángulo, fíjense, no cambia la inclinación. ¿Bien? Que cambie el ángulo significa que este lado de acá se tire más para atrás o más para adentro. Ahí cambiaría el ángulo. ¿Bien? Es decir, cuando tengo dos triángulos que son semejantes, los lados son proporcionales. Es decir, si se multiplica por 4, todos se tienen que multiplicar por 4. Si se multiplica por 5, como en este ejemplo, todos se tienen que multiplicar por 5. Pero sus ángulos siguen valiendo lo mismo. Eso es importante. ¿Se entiende, chiquillos? Bien. Se mandó ahí un grito. Ya. Pero, tal como yo les decía, tal como pasa en congruencia, en semejanza sucede que nosotros normalmente no tenemos todos los lados para poder indicar si que todos son proporcionales o no. Y necesitamos criterios. ¿Bien? Y también tenemos 4 criterios que aquí no sé por qué se me olvidó poner los nombres, pero son el criterio ángulo a ángulo, ¿bien? Que es el primero, que es el que vamos a ver. Fíjense que si yo tengo dos triángulos y estos dos triángulos, ¿bien? Que son de distintos tamaños, ¿bien? Tienen dos ángulos que son iguales, es decir, si ese vale 50, este vale 50 y ese vale 70, por ejemplo, ya puedo saber que esos dos triángulos son semejantes. Listo. Lo tengo listo. O sea, no necesito más. ¿Bien? Por el criterio ángulo, ángulo. ¿Bien? Solamente dos ángulos me bastan para saber si dos triángulos son semejantes. Tengo otro criterio, que es el criterio, que lo voy a poner aquí, lado, ángulo, lado. Bien, muy parecido al que teníamos antes. Que la idea es esta.
Oh, perdón, vas a apretar el cosito de ahí. La idea es que si yo tengo un lado, por ejemplo, que vale 5 y el otro vale 4, ¿bien? Y supongamos que el de la derecha es el doble que este, es decir, este vale 10 y este vale 8, ¿bien? Y tenemos el mismo ángulo entre medio, por ejemplo, este vale 30 y ese vale 30, yo digo que esos son congruentes. Pero ¿qué pasase si es que este fuese 7, por ejemplo? Ya ahí ya no son semejantes. ¿Por qué? Porque fíjense que 5 por 2 me da 10, pero 2 por 4 no me da 7. Entonces necesito que los lados sean proporcionales y que los ángulos sean iguales. El ángulo que va entre medio de esos lados. ¿Bien? Esa es como la idea. Ahora, chiquillos, acuérdense, si tienen duda, levanten la manito, así yo paro el tiro mientras ustedes escriben la duda. Voy siguiendo con lo otro y ahí les pregunto si es que tienen duda general, pero si tienen duda antes me pueden parar. Fíjense que este de aquí es el lado ángulo mayor, muy parecido al que nosotros vimos como último en congruencia, que la idea es que yo tenga dos triángulos, este es el lado ángulo mayor, y si tengo dos triángulos, por ejemplo, que este vale 7 y este vale 5, y supongamos el de la derecha es 3 veces mayor, es decir, que este vale 21 y este vale 15, ¿ya? Pero el ángulo mayor, el ángulo opuesto al lado mayor es igual. Por ejemplo, el de aquí vale 40 y el de aquí vale 40. Por poner un ejemplo. Ahora, chiquillos, ¿qué les va a cambiar en esto, en la vida, en los ejercicios reales? Es que normalmente un triángulo no va a ser 2 veces más que el otro. Quizás sea 1.2 veces más grande que el otro. Y hay que verificar eso, o sea, como hay que ver. Por ejemplo, 7 por cuánto da 21. Ah, ya, entonces por 3. Ah, y 5 por 3 da 15, sí, perfecto. Esa es como la idea. Y existe también los 3 lados proporcionales, que es el ideal, que o sea, ojalá nos apareciera este, en donde si nosotros suponemos un triángulo cualquiera que tiene lados 3, 5 y 8, por ejemplo, y tenemos otro triángulo que es el doble, por ejemplo, el doble que el otro, tendría lados 6, 10 y 16, y efectivamente estos son por lado. ¿Bien? Ahora, si uno de estos lados cambiara, ya no son semejantes. ¿Por qué? Porque dejarían de ser proporcionales. ¿Qué significa que son proporcionales? Bueno, nosotros proporcionalidad la vimos al principio. Que si yo divido 6 partido 3, es lo mismo que dividir 10 partido 5, y es lo mismo que dividir 16 partido 8. Es decir, si 6 partido 3 da 2, 10 partido 5 da 2, y 16 partido 8 da 2. Si todo da igual, lo mismo. Pasa lo mismo aquí, chiquillos. 21 partido 7 es 3, y 15 partido 5 da 3. Perfecto, son proporcionales, da lo mismo. 10 partido 5 da 2, 8 partido 4 da 2. Son proporcionales, perfecto. A eso se indica cuando son proporcionales. A que la división de los ángulos de los lados correspondientes le den exactamente lo mismo. Chiquillos, ¿se entiende estos criterios de semejanza? Muy bien. Semejanza es bastante grande, a pesar de que aquí decimos propiedades de semejanza, que no la vamos exactamente lo mismo que yo les decía, el de dividir los lados, y que es lo mismo. Hay un caballero que inventó muchas cosas con respecto a semejanza, que es Tales. Nuestro amigo Tales nos dejó un teorema general y 2 teoremas particulares con respecto a semejanza, que la verdad son bastante simples, pero uno se complica tanto la vida con Tales.
Que la verdad aquí está en extenso todas las relaciones que se pueden hacer aquí. Pero lo fundamental es que tales funciona cuando dos rectas son paralelas. Diego, ¿tú sabes qué significa que dos rectas sean paralelas? O que dos o más rectas sean paralelas. ¿Qué significa que las rectas sean paralelas? Si no sabes, di que no, así vamos viendo qué es. Ojalá digas algo. ¿Sí? Quizás puede estar en lo correcto. ¿Qué significa que rectas sean paralelas? No, Diego. ¿Estás por ahí, Diego, verdad? ¿Sabes sí o no? O sea, si no, no importa. No, aquí cero presión, de verdad. Ya. ¿Qué significa que sean paralelas, chiquillos? Es que tengo una recta acá y otra paralela acá, jamás se van a tocar. Jamás se van a tocar porque tienen exactamente la misma pendiente. Pero si uno, fíjense que si tengo rectas y una de las dos tiene una recta, una pendiente distinta, por ejemplo así, en algún momento se van a tocar. Siempre. Si tienen así, se van a tocar acá. Entonces siempre que sean paralelas significa que tienen la misma pendiente. O que jamás se van a tocar. Nosotros vamos a suponer que L1, L2 y L3 jamás se van a tocar. No que no coinciden, ¿bien? Porque eso es otra materia, ¿bien? De las rectas no coincidentes. Que sean coincidentes significa que sean las mismas, pero escritas de otra manera. Pero significa que sean paralelas, significa que jamás se intersectan. No importa cuánto se alarguen, jamás se van a intersectar. ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente. De hecho, paralelos se indica con estos signos, estos doble palitos, que están como paralelos. Esto significa que sean paralelas. Es decir, el teorema de Tales, en su forma general, nosotros tenemos tres rectas paralelas que son cortadas por otras rectas que son secantes. ¿Qué significa que sean secantes? Que pasan entre medio, ¿no? Nada más que eso. Bien. Fíjense que las rectas están en distintas posiciones. ¿Y cuál es la idea de nuestro amigo Tales? Es que si es que L1, L2 y L3 sean paralelas, y yo tomo el valor, por ejemplo, de X, ¿bien? Y el valor de Y, y el valor de A y de B, por ejemplo, es que todas estas cosas son proporcionales. Por ejemplo, que tomar X partido Y, es decir, los lados que son correspondientes, me tiene que dar exactamente lo mismo que los lados correspondientes de acá. Que dividir esos lados correspondientes. Y eso me tiene que dar exactamente lo mismo que dividir también el lado correspondiente de la derecha en su totalidad dividido el lado de la izquierda en su totalidad. Esa es la idea de Tales. Todo esto resumido en lo que tengo aquí. O sea, pongámosle valores. O sea, no podemos poner valores porque deberían ser precisos. ¿Bien? Pero esa es como la idea. O sea, siempre van a ser proporcionales. Y esto tiene que ver con semejanza, sí. Claro. ¿Por qué? Porque aquí la verdad, ¿qué pasa si estas dos líneas se unen? Van a quedar triángulos. Esa es como la idea. Bien. Ese es el teorema general de Tales. No hay mucho más. La gente se enreda mucho con Tales, pero es bastante facilito. ¿Tiquillo lo entienden? ¿Se va tú? Perfecto. Fíjense que Tales también, chiquillos, tiene dos teoremas particulares que lo vamos a alcanzar a ver. Que más que nada dice que cuando nosotros tenemos todos estos teoremas son exactamente iguales a los que nosotros tenemos allá. Supongamos, fíjense,
que tenemos tres rectas paralelas, pero estas justo se intersectan acá. ¿Y qué me quedo acá? Me quedo este triangulito de ahí. ¿Eh? Es exactamente lo mismo que tales. Pero ¿qué me dice tales? Si es que tengo un triángulo cualquiera y este triángulo es intersectado, o sea, es cruzado por otra línea que es paralelo, que esto es paralelo a esto, ¿eh? Me van a quedar el triángulo original, ¿cierto? Que es el triángulo grande, y me queda un triángulo chiquitito. Y que estas dos cosas son semejantes. Y ahí ustedes saben todo lo que significa que sea semejante. Ahora, ¿necesariamente tiene que cruzar de esa manera? No. O sea, puede cruzarse de esta manera, por ejemplo. Y aquí me queda el triángulo original y el triángulo que tenemos a la derecha, ¿cierto? O puede cruzarse hacia el otro lado también. Y también es válido. Y estas cosas van a ser semejantes. Súper sencillo. Y también existe este otro teorema de Tales, que la verdad aquí está súper enredado, pero súper fácil. Y yo les voy a demostrar qué es lo que pasa con este. Que cada vez que tengo, fíjense que esto es como un reloj de arena, yo al final tengo dos triángulos. Un triángulo que está arriba y un triángulo que está abajo. Y estos dos triángulos ellos van a ser semejantes. ¿Bien? Son semejantes. Según Tales. Siempre y cuando L1 sea paralelo a L2. Así que cada vez que vean rectas paralelas, acuérdense que hay una posibilidad tremenda de encontrarse con Tales. ¿Bien? La idea, chiquillos, es que este de acá sea proporcional a S, de que S sea proporcional a S y de que S sea proporcional a S. Básicamente, que yo gire esto para acá y que me quede ahí un triángulo. Y ahí están exactamente en la misma posición. ¿Eh? Por eso están como cruzados esos lados. Porque acuérdense que los lados tienen que ser correspondientes. Entonces importa el orden de los lados. Pero simplemente eso. Básicamente, si ustedes aprenden que los lados cruzados aquí, cruzados son proporcionales, y los de allá, con eso lo tienen todo. Pero básicamente son dos triángulos que son, en los casos particulares me parecen dos triángulos que son semejantes. Simplemente eso. Existe también, chiquillos, el teorema de la bisectriz, que es un teorema aparte de Tales, pero la verdad es un teorema que está ahí, si ustedes lo quieren ver y ocupar en su momento, lo pueden hacer. El teorema de la bisectriz es de semejanza, básicamente, que dice que si cae una bisectriz me quedan dos triángulos semejantes. Ahora, esto es necesario, la verdad, en la matemática se puede, no es un teorema fundamental el teorema de la bisectriz, es decir, nosotros podemos desprendernos de él. Ahora, ¿hace mucho más fácil algunos ejercicios? Sí. Así que si lo quieren ver, perfecto. ¿Eh? Esa es como la idea. Es válido para cualquier triángulo y esa es como una de las noblezas de esto. Chiquillos, quiero pasarme unos 5 minutos más. Díganme primero si es que esto se entiende para poder pasar a lo último, y si no, voy a explicarlo con más detalle. Perfecto. Lo último es súper chiquitito en realidad. De hecho, esta cuestión de la sección áurea ya no entra, así que la vamos a salir. La idea es que si esto es división de un segmento, que también tiene que ver con geometría de proporción, porque la idea es que si yo tengo un segmento cualquiera, bien, que supongamos, no sé, vale 15, por poner un ejemplo, que va desde A hasta B, y me dicen que se divide interiormente, es decir, que adentro del segmento se divide en un punto P. En la razón, y pónganse ustedes, me dicen la razón 3 es a 5, por poner un ejemplo. Esa es la división que hicieron. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo este lado que va desde A hasta P y lo divido con el que va desde P hasta B, es lo mismo que 3 partido 5, que hace referencia a la razón. Básicamente eso. O sea, tomo la primera parte, la divido con la segunda, y eso tiene que ser igual a la razón.
Esto puede ser muy útil para encontrar cuánto valen lados. ¿Bien? Y existe así también lo que es la división exterior, que es básicamente la misma idea, pero es cuando yo tengo un segmento cualquiera y dice que se divide exteriormente, lo que es un poco raro, porque es como, mira, voy a poner afuera una división Q. Y aquí cómo se hace. Y dicen que va a quedar el segmento dividido de en la razón, por ejemplo, 2 es a 5 ahora. 2 es a 5. Aquí hay que tomar desde A hasta Q. ¿Bien? Desde A hasta la división que está externa. Partido desde B a la dirección a la división externa. Y eso va a ser igual a eso. ¿Bien? La verdad esto es súper sencillo de este video. Súper sencillo. O sea, hay que saber la diferencia entre interior y exterior. Y nada más que eso. Y igualar cosas como en la regla 3 simple y multiplicación cruzada y con eso tienen el resultado al tiro. Bien. La verdad, esto lo paso rápido y no me hacía problema de que teníamos que ver esto porque es, la verdad, rara vez he visto en algún ejercicio PSU en donde aparezca esto. Bien. Pero nunca está de más saberlo porque quizás pueda aparecer y como es tan fácil, quizás lo pueden resolver. Existe la división armónica, chiquillos, que tiene que juntan las dos cosas, en realidad. O sea, tengo un segmento que se divide tanto interiormente como exteriormente. Y genera lo que ustedes ven aquí. Pero la verdad, eso. Algo que tenía que comentarles, aparte de eso que aparece ahí, es que existe en el Classroom, que no sabían dónde ponerle, aquí está. En nuestro Classroom, chiquillos, ustedes, bueno, para la próxima semana vamos a seguir viendo materia. Y la semana subsiguiente hay, creo que feriado. Y la semana subsiguiente revisamos ejercicios. Bueno, ustedes por ahora todavía no van a ver los ejercicios. Yo los voy a subir mañana, porque mañana voy a tener listo ese documento. Y ahí van a tener los ejercicios, pero van a estar en el otro cosito, en el 6. Porque hay ejercicios tanto de geometría de proporción y de cuerpo geométrico en conjunto. Porque es un tema que no es tan importante, pero sí es fundamental. Así que igual por eso están juntos. Porque son temas más cortitos en realidad. No que sea tan menos importante. Eso básicamente. Díganme si tienen alguna duda con respecto a algo, con lo que sea, tiene que ser con las clases o no. ¿Cómo van con el estudio? ¿Han podido estudiar algo? No sé. Porque, como les decía al principio, quedan menos de 2 meses para la prueba, entonces... Primero, ¿alguna duda con respecto a la materia? Chiquillos, sí, sí, hay que empezar a organizarse y más que empezar ya a actuar con la organización. Porque ocupen grupo. No sé si es que ustedes son amigos o no, podrían juntarse, a veces hacer, o pónganse, métanse de verdad y que no van a perder 1 hora en hacer un ensayo en puntaje nacional. Yo creo que cachan esa yo creo que cachan esa página, así que ahí hacen ensayo y con eso pueden ver sus errores. Y créanme, chiquillos, estoy disponible para cualquier duda de cualquier cosa que me puedan preguntar. En serio. Ya, esas tallas son típicas de que no se odian, así que está bien. Así que eso, chiquillos, intenten organizarse y si es que tienen cualquier duda, aunque estudien con un grupo aparte que sea el de aquí, si estudian con material distinto que el sea de aquí, da igual, yo los puedo ayudar, en serio. La idea es que saquen dudas, pero tienen que empezar a actuar con la materia luego. ¿Ya? Así que básicamente eso. Nos estaríamos viendo, chiquillos, el próximo martes con nueva materia.
Así que eso, que estén bien, que tengan una muy buena semana. Chao chiquillos. Chao Diego, gracias a ti. Chao, chao Mati. Chao Seba. Eso, muy bien. Si quisiéramos que primero fuera horizonte, yo diría el parking. Ahora estamos en el texto directo, sabes que lo que sigue es lo que está en la segunda parte del rectángulo. Si lo dividimos en tres, habría que poner otro no de part